La pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes del programa La Noche: ¿cómo cree usted que será recordado el presidente Hugo Chávez por la historia? Opine en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en México, Distrito Federal, a Enrique Krause. Es un reconocido historiador, ensayista, editor mexicano, además director de la editorial Clio y de la revista cultural Letras Libres, autor del libro El Poder y el Delirio, relacionado con la vida del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Señor Krause, bienvenido al programa La Noche. Jason, gracias. Encantado de estar con ustedes. Vamos a observar imágenes del momento en el que el féretro del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llega a la Academia Militar en Caracas, luego de un recorrido de más de 7 horas, acompañado por miles de personas, con camisetas rojas, con banderas de Venezuela, gritando: Chávez no ha muerto, se sembró en el pueblo, que viva la revolución, yo soy Chávez. Señor Krause, cualquier mandatario en América Latina hubiera deseado una despedida así de multitudinaria, así de acompañada. ¿Cree usted que Chávez trascendió más allá de su presidencia como un mito, como una leyenda que va a continuar en la mente de muchos venezolanos? Bueno, yo creo que sí. No estoy seguro que todos los presidentes o cualquier presidente quiera una procesión como las que usted repite. No sé si los ideales democráticos y republicanos requieran eso, pero hay que tener una actitud, sin duda alguna, de respeto y también de reconocimiento de que un sector muy importante de la población venezolana siente en este momento un pesar profundísimo por una figura a la que ellos consideran fundamental en la historia venezolana, latinoamericana y en sus vidas. Sin duda alguna, Chávez va a trascender como Eva Perón trascendió a su muerte, convertida en un símbolo, en un mito, y en este caso yo creo que Chávez también rodeado de una aura religiosa, esa aura de redentor que él cultivó en su vida y en la cual genuinamente creyó. Que si esto fue bueno para Venezuela, que si esto contribuyó a la madurez del pueblo venezolano, al bienestar venezolano, a la concordia de Venezuela, es eso y muchas otras cosas es materia de discusión. En este momento la actitud correcta es una actitud de respeto frente a lo que estamos presenciando, a esta larga, profunda pasión de un sector del pueblo venezolano frente a la muerte de su líder. Ahora, hace algunos años, señor Enrique Krause, era imposible imaginar que este iba a ser el desenlace del presidente venezolano. ¿Cómo recuerda usted a este Hugo Chávez, sobre el cual escribió, sobre el cual hubo 14 años en el poder en Venezuela? Bueno, como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Con un hombre de unas cualidades de comunicación, incluso histriónicas, casi de taumaturgo, un hombre que era capaz de casi de hipnotizar al público. Ante todo eso, su capacidad de comunicar, de llegar a las emociones de ese sector importante del pueblo venezolano. También de transmitirle a ese sector del pueblo tan amplio, mayoritario, un mensaje de simpatía, de empatía y una vocación social que me parece era genuina. Todo esto, aunado a la utilización, a mi juicio abusiva, pero en fin, una utilización política de los símbolos nacionales de Venezuela, de la vida misma y la biografía del libertador Bolívar, y hasta del propio Cristo, al que invocó muchas veces como una especie de virtual apoyo de su movimiento bolivariano, de su socialismo del siglo XXI, bueno, confirman a un tipo de liderazgo que fue
que caló tan adentro, tan de fondo, bueno, que lo estamos viendo ahora. Estamos ante un fenómeno religioso, esto es a lo que estamos. Esto rebasa mucho más las ceremonias propiamente republicanas. Es un vasto fenómeno de mesianismo. ¿Significa, señor Krause, que sí hay chavismo sin Chávez? Por cierto, la figura del Redentor a la que me he referido yo y en mis libros, y fue reivindicada por el propio presidente Maduro o vicepresidente Maduro, que utilizó esa palabra, Redentor, y que una y otra vez acude a estas imágenes religiosas para hacer las referencias a Chávez. Que si va a haber chavismo sin Chávez, bueno, hay peronismo sin Eva Perón. No cabe duda que la corriente ideológica política de Chávez dentro o fuera de Venezuela va a continuar, y yo creo que va a continuar por muchos años, pero el carisma es intransmisible, no se puede heredar. Lo que va a faltar en Venezuela, indudablemente, es la figura de Chávez. Entonces, cuando después de este duelo tan largo, doloroso, profundo, que vive este sector del pueblo venezolano, después del duelo venga el despertar, y ese despertar confronte las realidades económicas y sociales tan serias por las que atraviesa Venezuela, y en el venezolano común también se empiece a ocurrir una especie de batería de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que un país tan enormemente rico sea un país al mismo tiempo que pase por una crisis económica tan profunda? ¿Dónde quedaron finalmente los 800.000 millones de dólares que entraron a las arcas de Venezuela por la vía del petróleo en estos años de Chávez? Una cantidad de dinero sin precedente en la historia venezolana. ¿Dónde está? ¿Cómo es posible? Estas preguntas el venezolano se las va a hacer. Y cuando Maduro y cuando los chavistas en el gobierno traten de responderlas, no podrán hacerlo cabalmente, porque ya no está Chávez para interpretar la realidad, para explicar la realidad, para amortiguar el peso de los problemas. Y allí, me parece, estará la oportunidad de la oposición venezolana. ¿Qué era? Los estudiantes de Venezuela, los millones de venezolanos que votaron en contra de Chávez. Ese será el momento, pienso yo, del diálogo nacional, de la reconciliación nacional, porque en definitiva pienso que Venezuela no podrá salir de sus problemas con un proyecto tan polarizado, tan radicalmente polarizado como el que ha encabezado Hugo Chávez hasta hace unos días. Hagamos énfasis en esto.